Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos La Máquina de Pensar hoy 19:01 con Juan Core en controles de emisión en el final de la semana, una semana que vino con poesía, canciones, teatro, coloquios, novelas. Ayer estuvimos hablando con Pepe Vázquez sobre teatro y también anunciamos cómics, historietas, y por eso vamos a darles ya mismo la bienvenida a Nicolás Peruso y a Alejandro Rodríguez Juele. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo andas, Pablo? Los dos son guionistas y dibujantes, aunque Rodríguez Juele a veces dice que no es muy dibujante, en fin. No, bueno, cuando hay que dibujar, dibujo. Ahí está. Los dos están incluidos o impulsaron un proyecto que se llamó Bandas Orientales, por el cual estuvimos hablando la última vez que vinieron por acá, ¿no? Sí. Yo antes de hablar de Bandas Orientales, que ahora cambió el nombre, les quería agradecer públicamente acá en la Máquina de Pensar por haber colaborado e integrado la exposición Borges a la orilla del mundo, la exposición de caricaturas e ilustraciones. Gracias, porque realmente ha funcionado muy bien, por lo menos en Salto y en Fraiventos donde estuvo, ¿no? Sí, bueno, voy a aprovechar a comentar que yo comento el dibujo que hizo Nico, que fue esa escena de Borges hablando consigo mismo, no sé, 20 años más joven, y le hizo como un doble juego de parejas, porque lo hizo con los actores de la película. O sea, está del documental Roberto Jones, ¿sí? Roberto Jones como joven Borges en una película, y como viejo Borges en una obra de teatro. Hizo ahí un juego muy están los dos escenificando el cuento del otro, ¿no? Claro, en donde Borges se interpretó a sí mismo en el documental de la BBC, junto con Roberto Jones, que había interpretado al Borges joven en el año 81, 82, y ahora, hace poco, empezó a interpretarlo de viejo. Entonces me parecía una cosa como muy borgiana también. Ah, como un círculo que se va cerrando, claro. Algo circular. Son digamos. Las cosas que permite la historieta, que puedes circular. poner 4 personas a la vez ahí. En el caso de tanto de Alejandro Rodríguez Juele como Nicolás Peruso, más que caricaturas, ellos optaron por ilustrar un cuento, ¿no? En el caso de Alejandro, ilustraste El Muerto, ¿no? Sí, El Muerto es bueno, se ha hecho película también, creo, sobre El Muerto. Sí, una película. Es una aventura de frontera apasionante, como aventura, y más allá de todos los significados metafísicos que puede tener. Y bueno, yo dibujé ahí como una visión parcial del protagonista, que es un malandrín de barrio porteño que se transforma en contrabandista de frontera en Uruguay, y la mujer que él codicia, que es la mujer del jefe, que era un poco el premio, pero que era una pelirroja, y que el color rojo de su pelo tenía mucho que ver con el destino de todos los personajes. Sí, es una historia de amor y de poder, ¿no? O sea, El Muerto es una historia de poder donde alguien precisamente no sabe que ya hace mucho que está muerto, ¿no? O sea, que le faltaba matarlo, pero ya estaba sentenciado. Y a mí lo que me gusta de ese cuento, y lo podemos enganchar un poco con lo que hacemos en Bandas Orientales, o lo que hicimos en Bandas Orientales, es que Borges siempre vio a la banda oriental como ese territorio de la aventura. Claro. O sea, él estaba en la ciudad, que era la civilización, y cruzando el río, él, bueno, iba a Fraiventos, que eso ya ha sido muy hablado en este programa, y allí estaba en la orilla de un mundo salvaje y desconocido, que era la banda oriental. Te puedo hacer una pregunta acerca específicamente, porque tanto Alejandro como Nico Peruso como que hicieron esas dos ilustraciones, le pusieron como mucho pienso a la historia, ¿no? En el caso de Alejandro Rodríguez Juele, yo creo que no te lo pregunté esto, tu ilustración no está hecha sobre un papel en blanco, sino que está hecha sobre un papel que es como de contabilidad. Es un libro de contabilidad. Sí, eso son esas cosas que no tienen mucha explicación racional. Es que estábamos haciendo la mudanza a la casa de mi madre y me encontré con un montón de libros de contabilidad viejos, de esos que en el lomo tienen como festoneado, no sé, jaspeado de colores. Con las columnas haber y debe, claro, y que bueno, tienen el sabor de una cosa que ya, no sé, se usa, pero ya no igual, creo que ni se usa. Eso lo debería decir Nico, que es el que estudió, no se usa más. Pero contabilidad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por una cuestión de un golpe de intuición? ¿O qué? Me gustó la textura de ese papel, me gustó que el dibujo no fuera sobre un papel en blanco, me gustó el tema de como de las capas, ¿no? Que también es bastante borgiano, de
del palincesto, Sí, ¿no? sí, El texto sí. sobre otro texto. Porque- Y tampoco estaba pensando en dar un significado concreto. Es como... No, lo sorprendente, ahí sorprendido soy yo, digo, acá no se me ve la cara, pero digo, estoy como choqueado, sorprendido, porque es que Borges escribía muchos de sus cuentos en estas páginas de contabilidad, y ¿En y cuando vimos la exposición, a mí me llamó la atención, y esta misma pregunta la hice así en voz alta, y vino el experto, el especialista norteamericano, que ahora me olvidé, Daniel Balderston, Dan Balderston, vino y dijo, esto es porque, y digo, esto será porque Borges hacía los cuentos, y él me dice, no, es muy difícil que lo sepan, ese dato es muy difícil que lo sepan, pero dice, sería sería como maravilloso, dice, y todo lo miraba Sí, porque diciendo que remite a las hojas que usaba Borges para hacer los cuentos. Uno nunca tiene que Sí, explicar su obra. no, Es mucho mejor especular. No, y creo que dejar. el cuento también tiene como un trasfondo de rendir cuentas y de pagar, y hay como un tema de transacciones allí que, Correcto. más allá del contrabando, además, que Sí, hacen sí. los protagonistas. Sorprendente, nunca igual. se sabe. En este Y caso bueno, yo pero- estaba en el Museo Solar, y alguien, digamos, de Fray Benito, donde estaba expuesto esto, y alguien dijo, no, creo que fue Marcos Ibarro, alguien dijo, no, esto lo hizo a Bueno, propósito. gracias Marcos, pero Lo hizo a lamento- propósito, y Daniel Baldesto no podía creer, digo, no, me parece como muy complejo, decía. No, pero él fue lamento escéptico. desilusionarlos. Sorprendente, ¿no? Increíble. Bueno, bandas orientales, que ahora ya no se llama bandas orientales. ¿Qué pasó? Bueno, se llama bandas educativas porque bandas orientales remitía a banda de cine, que es como se conoce a la historieta en Francia, y aparte la banda oriental, nuestro proyecto inicialmente tenía que ver con historia, estábamos contando toda la revolución artiguista, y cuando empezamos a expandir un poco nuestros horizontes, haciendo cómics sobre regulación de marihuana, la constitución uruguaya, hicimos algunos cómics para la comunidad catalana en Uruguay, nos pareció que el nombre nos había quedado un poco chico, y como nosotros hacíamos cómics educativos, nos parecía que bandas educativas era un nombre un poco más representativo de lo que habíamos empezado a hacer. Y digamos, el proyecto básicamente sigue, pregunto, por internet y para el Plan Ceibal, en fin, para otros, o también hay en papel. Básicamente digital. Ujú. Nosotros lo hacemos con el fondo concursable, o sea, nos presentamos al fondo concursable. Este año estamos haciendo historietas sobre idioma español y matemáticas, cumpliendo un proyecto que presentamos el año pasado. Y bueno, lo hacemos para publicarlo online, porque si lo fuéramos a hacer para imprimir, no nos daría ni el monto que da el fondo concursable ni ninguna otra forma de financiación. Y pero Porque- ustedes lo presentaron al fondo concursable, pero también eso está vinculado, pregunto, con la enseñanza, con la educación primaria y secundaria, o no. No, tiene- oficialmente no. Nosotros hacemos va- materiales educativos y los ponemos A disposición. Sí. Habitualmente tenemos buena recepción de parte de docentes de primaria y secundaria, pero nosotros no queríamos estar atados a procesos a veces un poco engorrosos de aprobación de guiones de parte de organismos públicos. Entonces, nosotros siempre tenemos expertos en cada una de las materias, tanto en historia, donde trabajamos con Victoria Saibene, como ahora tanto idioma español, que yo trabajo con Clara Esmoris y Maki Duto, que son dos correctoras. Ale también trabaja con un profesor de Luis matemáticas. Belcredi, que es un profesor de matemáticas que ha editado muchos libros de texto con los que se usan en secundaria. Ujú. Y bueno, él es el que nos da, o sea, son los que nos dan, Asesoría, digamos. claro, la seguridad de que, bueno, lo que estamos poniendo está correcto, pero no queremos, digamos, que atarnos a criterios pedagógicos ajenos. Preferimos seguir nuestro propio. Sí, hemos tenido así como algunos encontronazos un poco divertidos, no sé, una Sí, vuelta sí, sí. habíamos escrito un chiste en donde un personaje le tenía que explicar al otro cuál era la relación entre Montevideo y Buenos Aires. O sea, uno era un personaje medio petizo y rezongón, el otro era flaco y alto. Dice, bueno, la relación entre Buenos Aires y Montevideo es más o menos como la que usted tiene conmigo. Ah, uno es un petizo protestón, no sé qué, no sé cuánto. Petizo, gordo y protestón. Entonces la maestra dice, no se puede hacer referencia a características físicas como petizo y gordo porque los niños no sé qué. Ponele que con gordo te lo llevo, pero yo creo que los niños no tienen complejo de petizos, porque Bueno, son no todos sé, chiquitos. No sé, digo, pero pasa que eso no tiene fin, aparte estamos hablando de humor, digamos, Bueno, ese es el problema, que el humor Bueno, tiene... es una discusión. Es una que- discusión un poco que no es complicada. literal. que digamos, nunca se va a laudar. no, no, no. Sí. No, lo resolvimos, en vez de poner gordo pusimos no tan alto. Que en definitiva es un truco de lenguaje para decir lo mismo. O sea, Sí, 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 y bueno, zafó. para decir bajo, no tan alto. Claro. Pero bueno, entonces nosotros intentamos evitar un poco ese tipo de controles, algunos criterios que a nosotros
nos pueden llegar a parecer un poco anticuados. Cuando hicimos la precuela de todo esto, que es La Juventud de Artigas, en un momento contamos historias que consiguió Victoria, que eran reales, eran documentos en donde se contaba que a Artigas no le gustaba mucho ir a la escuela y se solía agarrar a piñas. Era como muy gracioso, decía, solía solucionar sus diferendos con la fuerza de sus puños, una cosa así. Entonces nos parecía muy gracioso y lo contamos en una charla en el interior, creo que fue en Rocha, y después una maestra nos vino así a decir, ¿eso qué quiere decir? Ustedes dicen que todo lo que estuvimos enseñando hasta ahora está mal, no sé qué. Y bueno, a veces nos chocamos un poco con una forma como un poco más tradicional de contar la historia o la educación en general, y entonces nosotros intentamos estar como en una pata en cada lado. Por un lado, sí trabajamos con Ceibal, nuestros contenidos están en la biblioteca, tenemos aprobación de gente idónea en cada una de las cosas, pero por otro lado, preferimos no estar atados a organismos oficiales para tener libertad de contar lo que tengamos ganas. Sí, y después de todo, es ficción, o sea, es una historieta. Es historieta, no es historia. No, pero ni siquiera la historia, que esa es otra discusión, ni siquiera la historia es real, sigue siendo un texto escrito por alguien. Pero lo nuestro es una narración que después, bueno, si al chiquilín, al estudiante le interesa saber algo más, bueno, se va a encontrar que probablemente había más de una versión sobre lo mismo. Yo qué sé, nosotros, está por ejemplo el tema de si Artigas era contrabandista o no. Que bueno, capaz que es una discusión un poco más antigua. Es más ¿no? antigua, puede ser que ya se sabe está que medio sí, ¿no? pero bueno. Claro, pero bueno, que en definitiva la solución no venía por el lado de qué era Artigas, sino por la discusión de qué era el contrabando en aquel momento. Bueno, de hecho lo que Artigas hacía era arrear ganado desde el medio del campo, que no era de nadie, y se lo llevaba a su patrón, que tenía una estancia. No sé si eso se consideraba contrabando o no. Y nosotros contamos eso, y en definitiva lo que nos interesa es mostrar a Artigas joven, o sea, de 20 y pico de años, arreando vacas, lidiando con... O sea, es la banda oriental salvaje de la que hablaba. Claro, en la que había bandas de portugueses, había indios, había algunas avanzadas de ejércitos españoles, pasaban los troperos con las vacas, era un ambiente muy lindo para contar aventuras, realmente. Y que en general, digamos, la historia a veces, o la historia que se enseña a nivel educativo, peca de aburrida. También hay un detalle, antes de que existiera el Uruguay y todo, la actividad de contrabando existió previo a que apareciera el Uruguay incluso, o la idea o el origen de todo, ¿no? Porque es un país que está precisamente en el límite. Pero a mí me causa gracia que se hable tanto del contrabando cuando la frontera no existía, ¿no? Era todo frontera. O nada. Bueno. Pero sí, tuvimos problemas parecidos. El año pasado tuvimos que contar una historia de la independencia que sucedió unos días después del desembarco, en donde Rivera se une a la Revolución Libertadora, que es un evento llamado el Abrazo de Monzón, en donde hay dos racontos absolutamente opuestos de lo que sucedió. Uno dice que Rivera fue capturado, que lo iban a colgar y pidió clemencia, y así fue como terminó, porque en realidad estaba con el bando de los portugueses, o brasileros, ya eran brasileros, y la otra dice, no, eran camaradas de armas con La Valleja, y fue a buscarlo, y hubo un abrazo fraterno. Y bueno, entonces nosotros intentamos contar la historia del modo más equidistante posible, porque nosotros intentamos que esto sea como un punto de partida para un debate, en todo caso histórico, y no contar una versión o la otra. Entonces, bueno, ¿cómo se puede resolver eso en donde hay que contar una historia y hay dos versiones? Es más probable que lo hayan agarrado y no que haya ido voluntariamente, pero no podíamos. Entonces lo que hicimos fue mostrar unos personajes que están esperando afuera mientras Rivera y La Valleja negocian adentro, y uno dice, no se puede confiar en mirá que lo agarraron, y dice, no, mirá que a mí me contaron esta otra cosa. Y listo, así se resolvió el tema. Pero... Y después se abre la puerta del rancho, salen los dos abrazados y está todo arreglado. Claro. Y bueno, y no sabemos. Bueno, la sacaron porque, claro, digamos, una cuestión equidistante. Claro, ¿no? exacto. O presentaron, digamos, presentamos las dos opciones. Como presentar las dos opciones, como si fuera Rashomon, digamos, las dos opciones que elija el lector. Aquellos que vayan a la máquina de pensar, al blog de la máquina de pensar, y cliquen, digamos, en el viernes, donde estamos con Nico Peruso y Alejandro Rodríguez Juele, bandas educativas, van a ir directo, y bueno, se puede ver directamente las aventuras de Pitágora para que las matemáticas,
entienda matemáticas hasta el más cuadrado, y también estos que estaban mencionando, la Declaratoria de la Independencia, el Éxodo, en fin, o Sancho Panza y Cervantes. ¿Cómo se les ocurrió? Porque en este caso a mí me causó un poco de gracia, ¿no? No se trata del Quijote, el ingenioso Quijote, ¿no? Hidalgo, el Quijote, sino Cervantes y Sancho Panza. Bueno, en realidad, como te contaba hace un rato, después de que empezamos a expandirnos un poco, nos parecía que después de historia, las dos materias que era como la base angular de la educación, son matemática y idioma español, y son las que presentan más dificultades. Y una vez que habíamos empezado a irnos un poco de la historia, que si se quiere es bastante sencillo de adaptar a historieta, guionar, porque claro. es un cuentito, y aparte podemos basarnos en gente que lo ha hecho muy bien, Asterix, Tintín, etcétera, etcétera. Lucky Luke. Claro. Entonces, lo primero que hicimos un poco alejado de lo más narrativo fue cuando adaptamos las instrucciones del año 13, con estos gauchos que son como nuestros personajes recurrentes, pero ya era una cosa un poco más abstracta. Había un personaje que le explicaba al otro de qué se trataban las instrucciones, que es una cosa media engorrosa, porque son leyes aduaneras, temas portuarios, no sé qué. Entonces se nos ocurrió contarlo con ejemplos que un gaucho pudiera explicarle al otro, todo que tiene que ver con barcos, con vacas, etcétera, etcétera, y a su vez meter pequeños gags humorísticos entre explicación y explicación para hacerlo más ameno. Entonces vimos que había un potencial como para hablar en este mismo formato de cosas completamente abstractas como son idioma español y matemáticas. O sea, para ustedes mismos también es una especie de camino, digamos, en cuanto a ver la herramienta de la historieta, que se pueden meter en cosas que son, digamos, que ver con la como una hipotenusa, ¿no? Digamos claro, ¿no? Que fuimos agarrando confianza. Igual esto no deja de ser un desafío, Uh-huh. porque explicar los números primos en una historieta de 8 páginas es un desafío que, bueno, ahí está colgado y que serán los lectores los que digan. Uh-huh. Explicar la diferencia entre el hiato y el diptongo en una historieta puede llegar a ser difícil, pero al mismo tiempo puede ser muy simple y muy divertido. Uh-huh. Sí, y por eso es importante, a nosotros al menos siempre nos ha resultado el hecho de mezclar contenido formal con humor, y ahí es donde entra Sancho. Cuando dijimos, bueno, ¿quién va a hablar sobre idioma español? Y Cervantes, que es el padre de la lengua castellana, y cuando pensamos en su ayudante, en una figura humorística, nosotros siempre tenemos el formato del personaje que comunica el contenido formal, y hay otro que es como el personaje disruptivo, que es el que genera las situaciones humorísticas. El clown, digamos. Exacto, y dijimos, bueno, es Sancho. Entonces la historieta permite jugar con esa mezcla de ficción con realidad, en donde el autor interactúa con su personaje y con el burro, porque el rucio cada tanto se le mete en el estudio y le mastica los libros, y Cervantes lo insulta en castellano antiguo, y ahí es donde se dan las situaciones humorísticas entre contenido y contenido, que a nosotros creo que nos ayuda a no perder el interés del lector. Es decir, nosotros tratamos de poner un chiste por página al menos. Entonces, claro, es un filo, es un pretil, ¿no? Donde van caminando, porque digo, vamos a decir la verdad, yo ahora le comentaba a alguien, no, van a venir dos historietistas, dos guionistas y dibujantes, y le dije bandas educativas, y decía, pero eso no parece muy entretenido. La primera reacción, ¿no? Sí. No, y dije, es la primera idea con la que luchamos siempre, ¿no? Uh-huh. Como le habían dicho, no sé quién fue que te comentó, Nico. Un amigo del liceo que tiene mi edad, cuando le contamos, estábamos por arrancar el primer año y dijimos, mirá, vamos a hacer este proyecto que va a ser gratuito, con Ceibal, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo, qué buena idea, lástima que sea con historia uruguaya, que es un embole. Bueno, pero eso simplemente son prejuicios que no tenemos, digo, porque la historia nuestra, digamos, el Far West o el lejano norte en vez del Far West, porque en realidad se podía haber hecho una épica igual a la que se hizo en Estados Unidos. O las aventuras náuticas de piratas. Sí, bueno, ahí va, no está solo como la que vos hiciste. No está solo el lejano norte, sino que está todo el océano, claro. que Uruguay siempre se olvida, donde Artigas ya había caído y los corsarios seguían, con la bandera artiguista, seguían luchando contra las naves brasileras y españolas. Pero vos hiciste, la conquista de Antártida, aquella. No, yo hice una historieta dentro de lo que es bandas también hiciste de los corsarios. Donde, claro, hay una que se llama Corsario de Artigas, con los que Campbell, ¿no? Es un episodio es de una fragata que se llamaba Congreso, que tenía la bandera argentina, pero que en realidad, cuando estaban en alta mar, bajaban la bandera argentina y subían la artiguista. Ajá, como los corsarios.
Muy bien, esperen un poco, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con los guionistas y dibujantes Nicolás Peruso y Alejandro Rodríguez Juele en torno a este proyecto que se llama Bandas Educativas. Hay 2 historietas de idioma español y matemáticas, pero hay otras más. Ustedes si van al blog de La Máquina, insisto, pueden cliquear directamente, o si no, ponen en Google Bandas Educativas y yo creo que van a ir ahí. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Nicolás Peruso y Alejandro Rodríguez Juele. Ellos son guionistas, historietistas, responsables del proyecto de cómics Bandas Orientales. Educativas. Bandas educativas. Ahora nos llamamos. Sí, que ahora se reconvierten en bandas educativas. Me faltó leer la siguiente frase. Esto funciona a través de fondos concursables, me dijeron, o por lo menos al inicio, digamos, como punto de partida, obviamente, porque ustedes... Sí, porque es gratuito, o sea, nosotros no cobramos, no vendemos historietas, porque las tenemos publicadas online y cualquiera las puede ver. Pero eso en general es lo que está haciendo casi todos los historietistas que hacen, trabajan más online. Bueno, claro. Nico hacía lo de Brad Pitbull, ¿no? Por ejemplo, ahora que está por salir el segundo libro, apenas lo termine, una semana antes de que salga a la venta, que será en Montevideo Comics, va a salir la versión en PDF gratuitamente para que todo el mundo la pueda leer, previa a comprar el libro. En el caso de Bandas, lo que sucedió, como decía Ale, por un lado nosotros siempre pensamos en lo digital por un tema de números, es decir, nosotros desde que largamos las nuevas historietas, ayer pasamos los 30.000 lecturas. Que, bueno, son cifras que serían como inviables, y en nuestro global histórico, desde que arrancamos en 2011, estamos por llegar a las 350.000. Eso quiere decir que por lo menos alguien lo abrió y miró, quiere decir, ¿no? Claro. No quiere decir que lo haya leído todo, pero papel, por lo menos. El papel no permite que llegue a todos los escolares o a todos los estudiantes, o por lo menos que potencialmente llegue a todos ellos. Entonces la única forma de tener un material educativo que esté disponible para todas las escuelas y todos los liceos y colegios y lo que sea, es digital. Por otro lado, el papel, nosotros siempre hemos tenido una especie de problema de falta de visibilidad, porque el papel te legitima, ¿no? O sea, el tener un libro en papel hace que te hagan notas en la prensa, o que salgas, que estés en las librerías, claro, sí. Que no sé, en las ferias del libro haya un libro allí, y como lo nuestro es digital, estamos un poco abajo del radar del mundo educativo y cultural, y eso es un problema, porque nosotros en realidad queremos llegar a todos, y claro, elegimos este camino que por otro lado es como difícil. Por eso también es que hace un par de años que estamos empezando a darnos a conocer como que nosotros, o sea, le enviamos a los periodistas, a los que tienen programas culturales como el tuyo, pequeños resúmenes de lo que hacemos, y bueno, pero ustedes también sacaron en papel, me acuerdo de lo de que pasa en tu cabeza, ¿no? Acerca del tema de las sustancias y las drogas para los adolescentes. Sí, nosotros ese fue un proyecto que nosotros, perdona, ya lo cuento rapidito. Nos presentamos a un llamado de la Junta Nacional de Drogas en la anterior administración, de proyectos de divulgación y todo, de lo que se llama percepción de riesgos, ¿no? La política de hacer que los menores de 18 años perciban el riesgo que implica el consumo de alcohol y otras sustancias. Entonces presentamos como proyecto hacer una historieta, fue aprobado, la hicimos, la publicamos, y nos agarró el cambio de administración y hubo un pequeño sesgo diferente en la política, o sea que ese material en realidad nunca se distribuyó. ¿No se distribuyó? No, entonces lo tenemos nosotros, tenemos una parte que era nuestra, la tenemos ahí, y lo difundimos cuando vamos a talleres y eso lo mostramos. Sí. Está colgado en nuestro sitio web para el que lo quiera ver. Mitad y mitad. En realidad nosotros, si bien es cierto que nuestro proyecto es 100% digital por el tema de la difusión que estuvimos hablando, circunstancialmente hemos tenido ediciones en papel, circunstancialmente, pero en realidad hoy estábamos haciendo cuentas y ya tenemos cerca de 100.000 libritos impresos, todos gratuitos y regalados. En el caso de este proyecto en particular, lo hicimos junto a la Junta Nacional de Drogas, y la idea era,
una versión digital, gratuita, libre, que sigue estando en nuestra web, y íbamos a imprimir 5.000. La mitad de esos se iban a regalar en Montevideo Comics, donde se iba a presentar el proyecto, que eso sí sucedió, Sí, eso sí se regalaron. Se llevó a cabo. Y la segunda mitad se iba a repartir entre Pro Derechos y la Junta de Drogas para que ellos se encargaran de difundirlo. Hubo algunos cortocircuitos con la Junta, por lo que contaba Ale, cambiaron las autoridades, se asustaron un poco las nuevas cuando vieron adolescentes borrachos fumando porro en una plaza. Les explicamos que nosotros, y aparte tenía un lenguaje bastante fuerte para ellos. Por ejemplo, en un momento había uno que decía, pero tenés 16 años y nunca te chuponeaste una mina. Entonces nos dijeron, no podés decir que se está chuponeando, no podés decir que la palabra mina, y no podés decir que son menores de edad. Porque, bueno, son menores, no pueden estar consumiendo. Entonces, sí, lo que nos hicieron cambiarlo específicamente para decir que eran mayores de edad. Lo cual es peor, porque son todos unos pelotudos de 18 años que no terminaron el liceo, que se le roban el whisky al padre, que es algo que uno hace a los 15, no a los 18. Sí. Pero bueno, independientemente de ese pequeño problema lo que puntual, Es lo que pasa con la producción, ¿eh? A veces ocurren problemas. Bueno, lo que pasó fue que lo que encontramos en la calle el tiempo después fue un material promocional de la Junta Nacional de Drogas que era Cuidate y Cuidame, y eran unos dibujitos también en estilo cómic, pero en realidad lo único que tenía de cómic era la carita, porque el globo que había arriba podía haber sido dicho por la Organización Mundial de la Salud. Claro, era una frase que decía, las sustancias que entran en tu organismo, pero sí. Monseñor Cotunio, Y parece claro, que las más dijo. allá del tema moral, hay un tema de forma, y es que, que no podés imponer un conocimiento científico para explicar No, la conducta. en un lenguaje de historieta, es obvio que no se lleva una cosa con la otra. Para Es obvio nosotros, que no. lo más estamos contentos con lo que hicimos y lo tenemos ahí disponible para quien lo quiera ver. Lo más importante para nosotros en todos los proyectos que hacemos es el tema de la motivación. Cómo motivar al lector para que, si bien es un contenido educativo, haya algo que lo Claro. incite. El año pasado estuvo acá en Uruguay Steve Wozniak, que es el co-creador de Apple junto con Steve Jobs, pero él de hecho es el que inventó la computadora. Y la charla es muy interesante porque el tipo ya desde la década del 80 está muy vinculado a educación y tecnología. El tipo es muy interesante. Y lo que decía era, más importante que los contenidos que uno puede llegar a bajar a un niño o al interlocutor, está la motivación que vos le generás para que el tipo se interese en lo que vos le estás contando. Claro. Y eso ha sido como nuestro leitmotiv desde el día 1 en todos nuestros contenidos. En los que son para más niños, que sea divertido, que haya golpe y porrazo. Y en este de adolescentes, lo que nos importaba era que no fuera un contenido moralizante, sino que el adolescente sintiera que estaba leyendo algo que le estaba hablando a él y no que pasó por una autoridad que primero lo aprobó y que después le dijo, está bien, vos tenés 16 años pero sos un idiota, pero nosotros estamos acá para filtrártelo y nosotros podemos autorizar a que vos leas esto. Nosotros queríamos saltear eso y mostrar adolescentes haciendo lo que hace cualquier adolescente. Entonces, el formato de esa historieta es personalmente la que más me gusta de todas las que hicimos, es contás un fin de semana en la vida de 3 amigos adolescentes en donde van al liceo, hacen un ejercicio con sus amigos, de noche se maman, al otro día tienen resaca y entre escena y escena hay unas neuronas que viven dentro de la cabeza del protagonista, de ahí el nombre, lo que hay en mi cabeza, que van contándole al lector los procesos químicos por el cual pasa un cerebro cuando hace ejercicio, cuando tiene resaca, cuando fuma porro, sin abrir juicio de valor, simplemente darle la información al lector, si haces esto te va a pasar esto, nada más. Perfecto. Bueno, yo estoy viendo algo acá que bueno, no nos va a dar tiempo para hablar, pero digo, también tienen cómics, Ballet del Sodre, Historia del Corsario, historieta de Giselle, Copelia, un tranvía llamado Deseo, todas estas son historietas. El Ballet Nacional tiene un programa en el que ponen en escena obras y para grupos escolares del interior y supongo que también de Montevideo. Entonces, para niños que nunca vieron un ballet, lo cual no es nada malo porque yo hasta que empezamos a trabajar para el ballet tampoco había visto nunca un ballet y ahora me encanta porque gracias a ellos que nos invitan hemos ido a ver los últimos estrenos y entonces les dan una historieta con la anécdota, con los personajes dibujados con el mismo vestuario, la escenografía para que entiendan qué es lo que está pasando en escena. En la previa, perfecto, como antes se daba. Se lo llevan impreso. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces todos aquellos que quieran ver, y reitero, en bandaseducativas.com, ahí van a poder ver todos estos historietas, que ya sea la aventura de Cervantes sobre el idioma español, ya sea la otra, la de Pitágoras, con su amigo Tetraedro, o esto que estamos hablando de los cómics de Ballet del Sodre, historieta Corsario, Giselle, Copelia, un tranvía llamado Deseo. Igual para los que no tengan la web de
del programa. Nuestra dirección es bandaseducativas.com. Perfecto. Y también estamos en Facebook, Bandas Educativas. Muy bien, Nico Peruso, Alejandro Rodríguez Juárez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a vos, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, muy bien, ahora vamos a darle la bienvenida a la columna Solo para ti, una columna de novelas de Gladys Franco. ¿Cómo le va, Gladys? ¿Anda bien? Muy bien, ¿usted? Aquí andamos, perfectamente. ¿Qué nos trae para hoy esta columna llamada Solo para ti? Bueno, hoy te traemos una... Te voy a tutear. Sí, bueno, puedes tutearme, tranquila. Porque Yo voy a seguir tratando de usted. Es solo para ti. Yo tuteo, Es cierto, ¿no? es solo para ti, exactamente. Tuteo Yo a sería la solo gente. para usted. Ay, claro, tuteo a los que me escuchan. Vamos a hablar de una novela muy interesante que se llama Relato soñado. Es de un escritor, bueno, con Arthur Schnitzler, difícil de pronunciar Sí. el nombre. Austríaco, ¿no? Austríaco. Este autor es contemporáneo de Freud y muy interesante porque en esa época, a fines del siglo XIX, muy influidos por el romanticismo, no solamente Freud, que estaba construyendo su teorización, sino muchos escritores estaban, y filósofos y demás, estaban interesados, mostraban interés en los sueños. Y este era un escritor Sí. que, que muestra justamente en esta novela, ¿no? Relato soñado, algo de lo que tiene una concordancia con lo que Freud está trabajando, con la idea de que el sueño no es algo que viene de afuera, sino que es una construcción del propio sujeto, de cada soñante, y que entraña un deseo, o muchos deseos. O sea que el sueño, va a decir Freud, es la realización de un deseo, o de muchos también, ¿no? Pero eso implica poner sobre la mesa algo de lo que después el psicoanálisis ha trabajado como la radical división del sujeto, ¿no? En una conciencia. Sí. El tema de algo que está oculto y que hasta ese momento, digamos, del siglo XIX no se creía que existía, ¿no? Se creía que el inconsciente era algo sí, ya sepultado, hay antecedentes. ¿no? Bueno, no, la noción de inconsciente no existía como tal. En la antigüedad, bueno, los sueños eran atribuidos a los dioses, ¿no? Intervención de seres externos al sujeto, los que los producían y que podían contener un mensaje a descifrar, ¿no? Los interpretadores de sueños tenían esa función. O sea, los sueños tenían un contenido simbólico o un contenido que había que construir, pero que no era una producción del propio sujeto. Sí, y yo te digo que en el siglo XIX había otra idea, sí, que era la de que todo lo vivido iba digamos a un sótano, pero ese sótano se iba cerrando, digamos. No estaba interactuando constantemente y continuamente y con una fuerza que no se pensaba que todo lo que quedaba atrás estaba bajo un sótano, que era un tercer nivel, digamos. Claro, como que se perdía también, sí, ¿no? como de que alguna estaba manera. separado, digamos. Separado. Lo que descubre este hombre, Freud, entre otras cosas, es esa interacción, ¿no? Esa interacción, lo vivo que está. Claro, eso que está todo tan cerrado y para atrás resulta que está adelante y con mucha fuerza, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Usted está estudiando psicoanálisis? No, pero vos sabés que estuve con una colega tuya hablando del libro de Stefan Zweig, otro Zweig, de la época de Austria, del mismo momento, y que escribió una pequeña biografía sobre Freud, y está muy bien, digamos, muy bien en el momento. No es fácil escribirla en ese momento, ¿no? Claro, Diana Szabó. Exacto, Diana Szabó, me había olvidado el nombre, sí, Diana Szabó. Colega perfecto. y amiga. Y ella mencionó mucho a Arthur Schnitzler, que yo, Schnitzler, está bravísimo, que yo no lo conocía solo por Stanley Kubrick, ¿no? Por Ojos bien cerrados, por la película. Ahí vamos, sí, claro. Bueno, ella también tiene un texto escrito sobre Schnitzler. Ah, ¿sí? Sí, así que si otra vez la querés invitar a tu programa para hablar de eso. El tema es que es interesantísimo cómo este hombre, Schnitzler, en esta novelita, Relato Soñado, pone algo en escena que es, que ahora nos es muy familiar. El hecho de lo desconocido de uno mismo, que aparece en los sueños, y también el choque que puede significar
para otro, ¿no? El relato, porque dice relato. Sí, es un soñado, relato soñado, ¿no? Claro. Entonces, lo que vamos a ver en la novela es cómo se trata de una pareja que tiene, una pareja joven, que van a una fiesta. En esa fiesta ambos son cortejados, los dos son muy lindos, y ambos son cortejados por otras personas. Y bueno, y al día siguiente van a tener un encuentro íntimo, y antes de eso empiezan a conversar de lo que pasó en la fiesta y más allá de otras experiencias, ¿no? Vividas. La mujer cuenta al marido un sueño en algún momento y una fantasía. Y esto es muy interesante porque justamente este hombre, que era un escritor, muestra que tiene el mismo valor psíquico, una fantasía que un sueño. O sea, una fantasía consciente y un sueño. Voy a hablar de la fantasía. Lo que ella le dice al marido es que una vez, estando de vacaciones en una oportunidad X, vio a un hombre en un hotel, en un ascensor, a un hombre al que no conocía, y sintió una atracción tan intensa por él que si el hombre ese le hubiera dicho que se fuera con él, ella hubiera dejado todo y se hubiera ido. Eso fue lo que ella sintió. No pasó nada porque el hombre no la miró, ¿no? Pero lo interesante de la novela es el efecto que eso tiene en esa confesión de una fantasía. De una fantasía, digamos, que es una forma de verbalizar una fantasía, claro, algo que siempre estaba... Tiene un efecto en él, en el personaje masculino, que es un joven doctor, un efecto devastador. O sea, lo hace perder el rumbo de su vida. Empieza a querer como aprovechar todas las oportunidades de seducción que se le presentan en la vida. Se siente como legitimado para él mismo, digamos, dar rienda suelta, digamos, a cosas que estaban muy embridadas, por decir algo. De alguna manera sí, pero al mismo tiempo está incómodo con eso que le pasa, ¿no? Y se mete en una situación, o sea, quiere y no quiere. Perdón, pero la confesión de su cónyuge, de la esposa, lo que le demuestra es que toda la vida que la tenía tan estipulada, tan bien armada, tan bien, hay fuerzas, energías que lo pueden hacer, ¿no? Trastabillar el tren, ¿no? Descarrilar el tren. Cuando él piensa... Por lo menos para él, es una otra fantasía de él, capaz. No, está bien, porque a su vez, él también recuerda una circunstancia que a él le pasó, parecida a esa. Él puede recordar que eso le pasó. Sí. Entonces, esto es lo que me parece más interesante de la novela, con qué claridad este hombre puede plantear cómo en realidad nunca se conoce. Nunca nos conocemos a nosotros mismos. No, pero esa energía, esa fuerza, digo, porque otra persona o con otra distancia podría decir, bueno, ella está fantaseando en el vulgar sentido de la palabra y no lo sintió realmente, es un cuento, un cuento en el sentido ficticio, ¿no? Pero como él sintió esa energía, le da total legitimidad, ¿no? Cree a pies juntillas, como dicen los españoles. Cree a pies juntillas y empieza a tener sus propios sueños, o fantasías o historias, que esto muy bien planteado queda acá, el título es Relato Soñado, y en realidad no terminamos de saber si eso que le empieza a pasar a él, porque se mete en una cuestión de que va a participar de una orgía. Bueno, la película es bastante fiel. Todo esto que me estamos contando, la película Ojos Bien Cerrados, que transcurre en Nueva York, no en Viena del siglo XIX, claro, transcurre en Nueva York. Pero es muy fiel, digamos, al recuerdo. Yo la vi 2 veces esa película. Yo también. Y entonces él lo que va haciendo es que todo lo que va ocurriendo, le va ocurriendo, quiere ir a una orgía, una especie de orden secreta, y lo que le va ocurriendo tiene esa cuestión retorcida que a veces tienen los sueños, ¿no? Eso de abrir puertas y pasar de un lado para el otro, en fin. No se sabe cómo llega, no se sabe cómo sale. En la novela hay un carruaje misterioso que no ve al que lo conduce, que lo lleva, después otro que lo deja casualmente, lo deja cerca de la casa. Todo como le dicen la clave, le dicen la clave de Dinamarca era la clave. No me acuerdo la clave. Dinamarca. Para entrar a ese lugar. Claro. ¿no? Pero a la vez en general
en los sueños, perdón que te interrumpa, y esto ahora se me está ocurriendo, ¿no? Sí. Nunca lo había pensado. En los sueños, como decís vos, no sabe cómo llega, no sabe cómo pasa, porque en los sueños la narrativa es tan intensa que todas las partes de pasajes el inconsciente se las ahorra, ¿me explico? Claro. No, digo, en narrativa realista hay que explicar que se subió un ómnibus, que sacó el boleto, algo así. Acá en los sueños pasa y pum, ya encontró. Llegás rapidísimo todo donde querías rápido, ir. claro. A donde te lleva el deseo. Porque lo importante, claro, es el Claro. argumento y no los pasajes, toda esta cuestión que está diciendo. Lo importante son los cumplimientos de deseo, nos va a decir Freud, ¿no? Claro. Que eso se realiza en el sueño de una manera enmascarada. Todo esto está, este clima, ¿no? Viste que este libro tan bonito, tan linda, la edición esta de acantilado de la novela Relato Soñado de Schnitzler, tiene un antifaz en la tapa, Sí, ¿no? sí, Que sí. es muy sugerente, ¿no? Pero, y yo creo que también remite directamente a la película, ¿no? O sea, la Y remite película, directamente, los bueno, claro, antifaces porque esta es esos una que hay edición posterior a la película, sí, claramente, ¿no? sí, sí. Bueno, y ahora yo te voy a contar Sí. algo que es claro, este argumento, esta dimensión de verdad que el esposo capta en la confesión, entre comillas, de la esposa, ¿no? Es la verdad del deseo. Y eso es lo que también aparece en los sueños de él, en esta superposición de lo que es realidad, qué es fantasía, qué es sueño. La novela es preciosa, está muy bien escrita, siglo XIX. A partir de esto, bueno, como tú decís, ¿tengo un minuto? Sí, nos quedan 3 minutos, 4 Perfecto. minutos. Y como tú decías, esta novela le sirvió de base a Stanley Kubrick para su última película, Ojos Bien Cerrados, con la que yo vuelvo a tropezar hace poco a partir de otro libro que voy a hablar relacionado con este. La semana que dentro de la siguiente columna vas a hablar del otro. No, voy a hablar en este momento. Bueno, hable rápidamente. breve, Bueno, porque me encontré con un libro que se llama Aquí Kubrick, escrito por Christopher Rafael, que fue el guionista de esa película. Lo leí, sí, está muy bien leí el precioso. libro, está bastante bien, sí. Y te muestra cómo La mente retorcida de Kubrick también te muestra. Pero cómo de entrada él tomó contacto con este libro. No quería decir quién era el autor, eso no le lo puedo explicar dio por al qué. guionista el libro sin las tapas. Sin las tapas. Para que no se supiera quién era el autor, ni se supiera si era un autor del siglo XX que transcurre en el siglo XIX, o Ahí alguien del está. siglo XIX, en fin, o si era europeo, o si era estadounidense. Y él le va tirando un par de nombres, y en alguno le acierta, pero claro, tira 3 o 4 nombres, ¿no? A Kubrick se le escapa. En una le dice sí porque Arthur, y se molesta consigo mismo porque se le escapó el nombre. Y el otro le dice, esto debe ser de Schnitzler o de Zweig. Zweig, No, de eran los Stefan dos Zweig. Mirá, posibles, bueno, me acordaba sí. eso. Porque aparte lo que quería Kubrick, parecía muy ambicioso, era pasar algo de la mitad del siglo XIX a fines del siglo XX. Y lo ambienta en Nueva York en los años 90. Claro, por eso es película. que él, digamos, no quería que este hombre supiera, Claro, digamos. Claro. Supuestamente, ¿no? Supuestamente, Suponemos. claro, porque en la novela, claro, hay carruajes, caballos, todo eso. Y ahora, ¿qué actualidad que tiene? Estuvo muy bien Kubrick, Sí, porque realmente sí, lo que sí, le sí. pasa a esa pareja en Sí, la sí, novela de Schnitzler, lo que le pasa a la pareja de Nicole Kidman y Tom Cruise en En la Ojos Bien película, Cerrados, sí. le pasa a una pareja que esté hoy tomando mate bueno, acá en la plaza. es lo que yo te decía al principio, digamos, cuando me contabas el argumento, era la idea de una joven pareja burguesa, ¿no? Con esos valores burgueses, donde está todo encarrilado, Sí. y toman contacto con esa energía, que puede ser la energía, ¿cómo es? La libido, ¿no? La Del famosa deseo, el deseo. y eso puede hacer descarrilar el tren, digamos, o tiene ese miedo, digamos, de que entonces Claro. no estaba todo tan firme, ¿no? Bueno, ese es el punto. ¿Cuándo está firme? Bueno, entonces ¿No? eso es lo que comunica el siglo XIX con el siglo XX y con el Ahí principio está. del siglo XXI donde Claro, estamos, ¿no? Digamos, claro, tenemos claro. a veces la falsa seguridad de que está todo bien encarrilado, y después tenemos el falso miedo de que todo se puede descarrilar enseguida, ¿no? Lo Sí. cual tampoco es tan fácil. Que se descarrile. Tampoco es tan fácil. Digo, bueno, hay que apostar a algo de saber que el deseo no se termina de satisfacer nunca y que para eso están los sueños y las fantasías, para canalizar los otros sueños que no se pueden canalizar en la vida de realidad. Porque si el deseo se satisfaciera, sería la muerte. No hay, sería el quedar en la quietud. Además, como ¿no? dice Fernando Pessoa en uno de sus heterónimos, todos tenemos 2 vidas. Empieza diciendo, ¿no? Es Y habla cierto, claro. es cierto. Y es digamos, la lucidez y la vigilia y Ahí está.
y la onírica. Y ¿no? ahí está. Y Que la del sería como sueño. decir lo consciente y lo inconsciente. Bueno, decimos sí, nosotros, sí, ¿no? sí, sí. Claro, en la conciencia también hay una... subyace o está presente lo fantasmático, el inconsciente de mente. La energía, sí, la energía del inconsciente, Sí, y lo sí. que hace es, digamos, Freud básicamente lo que hizo es que esa idea que a veces podemos creer de ser transparentes y de que tenemos todo bien claro y somos transparentes, pero hay fuerzas que, digamos, sí. leí hoy una frase de estas de Facebook así, pero era de Jung, que decía que algo así como que lo que asumes te transforma y lo que niegas te condiciona, algo así, o te modifica, ¿no? Sí, o sea, sí. lo que uno niega es lo que te está haciendo fuerza, lo que haciendo uno fuerza. reprime, podríamos Exacto, decir, lo que reprimas. enmendando ayuno. No, es que yo le dije mal, lo que reprimes te manda, digamos. Claro, te condiciona. O sea, pero te manda, digamos. Y En te cambio, manda. Te manda, claro. Sí, lo que porque reprime. ahí está el deseo, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien, está presentada este libro, ¿no? Relato soñado, es no sé si quieres agregar algo más. De Bueno, acantilado, un que vale detalle, la pena leerlo, Sí, yo sí, digo, sí, es sí. una novela muy linda, y también de paso ver la película. A uno le viene ganas de ver la película de nuevo, o si no la vio, verla también, porque es una... No Está muy siempre, bien. no siempre la la película literatura está es muy bien Sí, llevada, sí, 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 ¿no? sí. Y aparte hay un detalle con la película que no tampoco es fácil, me parece a mí, presentar esa especie de lógica a los sueños. O sea, Sí. uno está viendo el relato, todo esto, pero también... no digo con esto que la película diga que todo es un sueño, digo, no se sabe, ¿no? Te deja Pero- muchos enigmas. Pero hay algo así como que hay una reiteración, se encuentra con Hay con la un prostituta, clima se onírico. encuentra, exacto, Hay un exactamente. clima Se encuentra dos onírico. veces con la misma Sí. prostituta, en fin, Sí, hay una sí, cuestión sí. de reiteración. Veía que en el libro Acantilado tuvieron, digamos, no sé si la fineza o el engreimiento de ponen relato soñado y no hacen ninguna alusión a la película de Kubrick. Ninguna. No hacen ninguna alusión, o sea, Ninguna, como que hay que ninguna. leerlo por Schnitzler y no Sí. por Kubrick. Y no por Kubrick. No, Pero bueno, Kubrick, hago un detalle de las locuras de Kubrick que tú decías, Sí. que él insistía en que la pareja protagónica tenía que ser un matrimonio en En la vida real, sí, brutal. Y te digo un detalle que habla de los genios como Kubrick, en un documental donde aparece la viuda de Kubrick, ¿no? Diciendo que cuando estrenan la película, bueno, hay una serie de aclamaciones, no siempre la noche del estreno, ¿no? En Sí, fin, sí. ¿no? Y al otro día leen los diarios, bueno, enseguida, digamos, ¿no? Entonces dicen, en el hotel, en la habitación, y ella dice que lo recordaba, que él va al baño y se da vuelta, ¿no? Y como diciendo como que fue un éxito, se están mirando los dos, dice, y le dice a la esposa, dice, todavía lo sigo engañando al público, ¿no? Porque para él la película no era tan buena, digamos, y es esa cuestión de lo que dijo Woody Allen, ¿no? Claro, de que vos claro. ves Manhattan, dice, sí, pero porque no la comparás con la que yo tenía en la cabeza. Claro. Que es Bueno, mucho como no más- la vimos, Exacto, como no la vimos. Woody Allen quería eliminar Manhattan, ofreció hacer 2 películas más y se eliminaba. Ay, no sabía sin eso. sin estrenarla, porque para él era mucho menor de lo que pensaba que que quiso. era, claro, y sin embargo, bueno, fue el salto para él. Gladys Franco, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.